Hoy estoy en un día de mucho quebranto. Yo no sé cuántos de ustedes sintieron mientras alabábamos la presencia del Señor. Yo la aproveché y lloré sobre su hombro. Y le dije: Señor, ayúdame con tu pueblo. Ayúdame con mis hijos. Ayúdame conmigo mismo. Y el Señor me recordaba y me decía: acuérdales que un día del año pasado te paraste ahí en mi nombre y les dijiste que venían cosas grandes, pero que también venían cosas fuertes. Y me decía el Señor: recuérdales que aún yo te dije que hablaras del arroz, que miren ellos las noticias, que miren ellos a ver si yo mentí o tú mentiste, siervo mío, me decía el Señor. Cuéntales. Revisen si alguien no cree que tú hablaste en mi nombre, de las cosas fuertes que venían al mundo y están sucediendo. Y aún el tema del arroz, porque tú le dijiste: bendiga esa taza de arroz y no la desperdicie. Y cuando estaba en ese quebrantamiento, Dios me dijo: diles una y otra vez a mi pueblo que cada vez más vivirán por mi palabra, que el que quiera vivir será por mi palabra, que el que quiera sanarse será por mi palabra, que el que quiera un cambio en su casa será por mi palabra, que el que quiera un respiro para su vida será por mi palabra y mi presencia. Si se alejan de mí, nada podrán hacer. Si permanecen en mí, dice el Señor, llevarán fruto, y fruto en abundancia. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 17. Hemos dado libertad al Espíritu de Dios y le vamos a dar hoy también libertad al Espíritu de Dios. Lucas 4, 17. En el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y bajo la unción y bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Lucas, Evangelio de Lucas, el médico griego, capítulo 4, versículo 17. Dice así la bendita palabra de nuestro Señor. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Diga conmigo una vez: a poner en libertad a los oprimidos. Diga conmigo dos veces: a poner en libertad a los oprimidos. Diga conmigo la tercera vez: a poner en libertad a los oprimidos. Voltéese ahí donde usted está y dígale a la persona que tiene al lado: si estás oprimida, Dios te va a libertar. Si tienes una opresión, Dios te va a libertar. Y dile: no temas, no temas,
No temas porque está escrito. Dile así: no temas porque está escrito la liberación de los oprimidos. Tomen asiento, por favor. Título de la enseñanza hoy: liberación de la opresión y del miedo. Liberación de la opresión y del miedo. Pero ¿qué es la opresión? Descríbamelo, por favor, predicador. Con mucho gusto. Opresión es estar bajo el estado de represión, de sometimiento, de tiranía. Opresión es estar en la condición de estar avasallado, dominado, bajo dominación, bajo subyugación. ¿Qué quiere decir subyugación? Un yugo. El yugo se pone y la persona no se puede quitar el yugo a sí mismo. Necesita que alguien más le quite el yugo. Cuando se está bajo abuso, bajo vejación, bajo esclavitud, bajo sumisión. Ahora, preguntémonos, ¿en qué áreas puede estar la opresión? Ejemplo, alguien puede decir: yo estoy sometido. Mi matrimonio está sometido a la pelea continua. Pueden decir algunos. Otro puede decir: en mi casa hay opresión porque está sometida a la tiranía. Y el tirano es lo que manda y todo el mundo tiene que correrle a lo que el tirano manda. Y eso nos causa opresión. Nos sentimos ahí encerrados todo el tiempo. Alguien puede decir: en mi casa o en mi familia hay opresión porque hay un dominio. Dominio de la ruina. Dominio del fracaso. Dominio del dolor. Dominio de la lucha continua entre una pareja. Lucha para herirse, para criticarse, hasta a veces para aborrecerse. No faltará la mujer que diga: hay abuso en mi vida, por eso me siento oprimida. Hay abuso contra mí, abusan de mí, abusan de que tolero, abusan de que espero, abusan de que soporto. Y hay dominio contra mí. Eso es opresión. Hay esclavitud. Hay gente esclava de la borrachera. Hay gente esclava de la pornografía. Hay gente esclava de la mentira. Hay gente esclava del temor, del miedo. Y hay sumisión. El Señor dijo que venía a poner en libertad a los oprimidos. Vuélvale a decir a esa persona al lado: es Jesús de Nazaret el que dijo que venía a libertar a los oprimidos. Es Jesús de Nazaret el que lo dijo. Y dígale: Jesús de Nazaret es nombre sobre todo nombre. Y en ese nombre se someten todas las cosas, porque en nombre de Jesús de Nazaret se dobla toda rodilla. Está escrito. La opresión es un tema que aparece en muchos pasajes de la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el Génesis había un opresor tremendo. En el Éxodo había un opresor tremendo. El faraón dominaba a los niños de los hebreos. Las niñas ya estaban destinadas a ser esclavas sexuales de los egipcios. Los niños ya estaban destinados a ser esclavos de los egipcios sirvientes. La familia
no tenía esperanza, no tenía porvenir, porque había un opresor dominante. En los libros históricos, en los salmos, nos muestra a Dios hasta que aparece un profeta tremendo llamado Isaías y le dice a la humanidad, le dice al pueblo de Sión y le dice a la humanidad: hay un opresor que se llama Satanás. Y todos sus demonios quieren hacer que el pueblo de Dios, que está llamado a la libertad, que está llamado a gozar de la heredad en Cristo Jesús, viva bajo opresión. Jesús de Nazaret es nombre sobre todo nombre. Oiga, oía yo un testimonio tremendo de una persona que decía: yo era ateo, yo era escéptico y me gustaba confrontarme contra los cristianos y demostrarles por la ciencia, por la tecnología, por la filosofía, que Dios no existe. Y me cuidaba porque quería vivir en esta tierra muchos años. Dijo, y sin darme cuenta me tomé un agua contaminada y me dio el cólera. Y cuando me dio el cólera, decía esta persona, me puse muy grave el cuerpo esto y se desprendió mi alma. Y ahí entendí que hay una vida eterna. Yo que decía que no existía nada, yo que decía que se extendía, que lo único que esperaba la gente era un vacío eterno. Qué consciente de eso decía, entendía. Pero el mismo Señor le dijo, acuérdate de mi nombre. Porque lo subió por un instante. Le dijo, acuérdate de mi nombre. Y permitió que bajara a una velocidad tremenda a llegar allá a los infiernos. Y en los infiernos, los demonios veían a las personas. Y él quería salir de allá y se acordó y decía, y por un momento tuve la iluminación de decir, Jesús, Jesús, Jesús de Nazaret. Y decía, qué maravilloso que aún en los mismos infiernos, cuando escuchan el nombre de Jesús de Nazaret, retroceden. ¿Sabe por qué? Porque Jesús de Nazaret es nombre sobre todo nombre. Y hoy en el nombre de Jesús vamos a enfrentarnos a esa opresión. Porque si la palabra de Dios dice que Él vino a libertar a los oprimidos, tal vez estás oprimido por una deuda. O tal vez estás oprimido por una situación familiar terrible. Pues Dios quiere para ti la libertad. Como dijimos que la Biblia habla, no podemos escoger todos los versículos que hablan de la opresión. Pero hubo uno que me llamó la atención. La opresión es un tema que aparece en muchos libros. En Eclesiastés, en Proverbios, en Mateo, en Isaías. En Eclesiastés, vaya buscando el libro de Eclesiastés, se menciona la opresión que hay bajo el sol y que los oprimidos lloran sin consuelo. Les repito, el autor del libro de Eclesiastés le dice a la humanidad, le dice al pueblo hebreo, mira, hay opresión. ¿Qué es esa opresión? Hay tiranía contra ti.
Hay dominio contra ti. Hay esclavitud contra ti. Hay yugos contra ti. Pero hubo uno, versículo, que me llamó la atención poderosamente. Búsquelo en Eclesiastés. Usted busca Salmos, luego se va a Proverbios y luego sigue Eclesiastés. Y ahí lo tiene. Eclesiastés capítulo 7. Dice la palabra del Señor. Eclesiastés, ya lo tiene, me confirma con un amén, por favor. Lo tiene en el capítulo 7, váyase al versículo 7. Dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Quédese ahí. Metámonos en el versículo, porque estoy seguro de algo. Espero algo de usted. Dios lo espera. Y usted no quiera más estar oprimido. Si alguien no quiere más la opresión, le invito a que lo exprese. Que por un momento se ponga en pie y diga: yo en el nombre de Jesús de Nazaret no quiero esa opresión. No quiero esa opresión para mi vida. No quiero esa opresión para mi casa. No quiero esa opresión para mi familia. No quiero la opresión espiritual. No quiero la opresión física. No quiero la opresión familiar. No la quiero, porque Jesús de Nazaret, con la unción del Espíritu Santo de Dios, ha venido a libertar a los cautivos. Ha venido a poner en libertad a los oprimidos. Y si Jesús de Nazaret lo dijo, hoy estoy dispuesto a entrar en esa dimensión de ser libre de la opresión. Alguien que suba la voz y diga: libre de la opresión. Vuélvalo a decir fuertemente: libre de la opresión. Otra vez dígalo: libre de la opresión. Tomen asiento. Dios los bendiga. Parece algo más, no lo es. Ustedes están lanzando una palabra en presencia de Dios. Y ustedes están lanzando una palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y que eso tiene efecto? Tiene efecto. Dice que la opresión hace entontecer. Yo buscaba sinónimos y así me salió. Dijo: hace poner bobos a las personas. A mí me llamó la atención y dije: con razón, el diablo quiere oprimir al pueblo de Dios, porque cuando hablas al sabio, está hablando de aquella persona que ya tuvo contacto con el Espíritu de Dios. Está hablando de la persona que ya fue a la palabra de Dios y la empezó a entender. Ah, Señor, ahora entiendo que esta libertad gloriosa es para mí. ¿Cuántas mujeres hermosas en el Evangelio han leído alguna vez: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Y hay muchas mujeres. Bendiga a Dios a las mujeres hoy, ayer, en el día de su mujer. Que Dios las bendiga poderosamente. ¿Cuántas mujeres hermosas han conocido la verdad y la verdad las ha hecho verdaderamente libres? Eso es sabiduría. Esto es sabiduría cuando una persona frustrada toda la vida va a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le dice: si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Esa sabiduría la quiere entontecer el diablo. El tonto hace unas cosas terribles.
El tonto sube la voz y patea las puertas y da puños y después pregunta ¿por qué pasó eso? ¿Sabe usted a quiénes han estafado? La mayoría que han estafado, la mayoría son entontecidos. Después es que caen en cuenta, dice, pero yo ¿por qué le solté la plata a esa persona si me di cuenta de que todo era una trampa? Porque hay poder para entontecer. Oh, cuántos hombres y cuántas mujeres han sufrido con una relación sentimental. Y después, en medio de las lágrimas, en medio del dolor, pregunta uno, ¿qué pasó, hija? ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué te metiste en la relación? Y dicen así palabras de ellos mismos o mismas, es como si me hubiera entontecido por esa persona. Entonces aquí estamos hablando algo que está en la palabra de Dios, pero se vive en la realidad. Y le tengo algo poderoso, perdóneme, recíbamelo. Dios no te quiere como un tonto. Dios te quiere como un sabio. ¿Usted lo acepta? Y es capaz de decirle a la persona de al lado, perdóname, discúlpame, Dios no te quiere como un tonto o como una tonta. Dios te quiere como un sabio. Dios te quiere ver con la sabiduría de Él, no como un tonto, no como una entontecida. Pero hay alguien que sí quiere ver al pueblo de Dios entontecido. Hay alguien que necesita al pueblo de Dios entontecido. El enemigo de Dios. El enemigo de la iglesia. ¿Y qué usa? La opresión. Entonces tú tienes que tener ese deseo de romper esas cadenas de opresión, de romper ese yugo de opresión, de que se rompan los barrotes de esa cárcel. Tienes que tener ese deseo, porque la condición que Dios tiene para ti es libertad y no encerrado en opresión. Si alguien le cree, que lo alabe y lo bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabe que? Mire usted con cuidado el versículo 7 de Eclesiastés 7. Habla en la primera parte de una sabiduría. Hace entontecer al sabio. Y habla en la segunda parte del versículo de unas dádivas que corrompen. Y yo pensaba, recibía la revelación y decía yo, con razón el diablo y las tinieblas tienen entontecido al pueblo de Dios, porque deja de buscar la conexión de sabiduría con Dios para buscar las dádivas que corrompen. Por eso Santiago hace la claridad: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Ojo, pueblo hermoso, no todas las dádivas son buenas. Hay dádivas que ¿qué? Que corrompen, que dañan, que destruyen. Entonces, en pocas palabras, la opresión hace que la gente deje de buscar a Dios, de anhelar a Dios, de anhelar su palabra, de creerle que es por Él la bendición, de creerle que es por Él la salvación, de creerle que es por Él la sanidad, que es por Él y su palabra la restauración. Y comienzan a extenderle la mano como un mendigo a los que ofrecen dádivas corruptas. Está en la palabra del Señor. ¿Sabe que yo quise buscar, cómo entender entontecer bíblicamente? Y encontré una definición tremenda de la raíz hebrea por allá, de la raíz griega, sobre todo la hebrea. Perder la lucidez y caer en tinieblas. ¿Usted sabe cómo se presentó Jesús de Nazaret? Yo soy la luz del mundo.
¿Y sabe qué le pidió? Le pidió a su iglesia, a sus apóstoles y a la iglesia: vosotros ¿sois qué? ¿Sois qué? La luz del mundo. Y el enemigo tiene envidia de eso. No por algo se llama Lucifer, porque era asociado con luz. La perdió y se la dio Dios a la iglesia. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Alábelo y bendígalo. Ahorita vamos a orar. Yo me voy a meter una guerra espiritual por mí, por la casa, por mi casa y por ustedes si lo desean. Y voy a declarar, si aquí está escrito que el Señor vino a poner en libertad a los oprimidos, pues vamos a guerrear por medio de la palabra para que se vaya fuera esa opresión económica, esa opresión, esa angustia, ese dolor, esa tiranía, ese yugo. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 6 dice: porque Dios, ¿qué mandó Dios? Que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuántos fueron tinieblas alguna vez? Yo a veces le cuento esto a la gente y no me cree. Cuando le digo, mis borracheras eran tan terribles que amanecían los andenes. ¿Sí? Mis borracheras eran tan terribles que cuanta banca de barrio había o de parque había, no importaba si había ratas o palomas, ahí me acostaba yo en medio de ellas. Mis tinieblas eran tan poderosas que me gustaba desafiar la muerte, no pensando que podía haber una condenación eterna. Y tenía unas tinieblas hacia mí terribles, que no servía para nada, que no debía haber nacido, que era una equivocación de la vida que yo estuviera acá. Yo no sé sus tinieblas. De algunos conozco, de otros no. Éramos tinieblas. Y dice el versículo 6 que estamos leyendo: porque Dios mandó que de esas tinieblas que éramos tú y yo, ¿qué pasase? Resplandeciese la luz. Así es. Y usted, así se quiere poner de pie, póngase en pie en un instante y dígale espiritualmente, lance una palabra y diga: yo antes era tinieblas, mi vida era tinieblas, mi suerte era en tinieblas, mi bienestar todo estaba en tinieblas, pero Dios mandó que de esas tinieblas resplandezca la luz de Cristo. Dígalo fuerte: fue Dios el que mandó que de estas tinieblas va a resplandecer la luz de Cristo, va a resplandecer la luz de Cristo. Amén. Quédese en pie un momento. Voy a hacerle una pregunta. Vamos a ser sinceros. Estamos ante Dios. ¿Cuántos tienen unas tinieblas ahorita? Sí, pueden ser económicas. No se avergüence cuando tenga que levantar la mano. Pueden ser familiares. ¿Usted sabe cuando el amor de una pareja se comienza a meter en tinieblas? Entonces viene la palabra separación. Y de separación se pasa a la palabra divorcio, sin importar que haya unos niños o unos hijos o unos nietos. Y las tinieblas, felices, porque el diablo quiere entontecer al pueblo de Dios con la opresión para que el pueblo deje de ser luz y quiera volver a las tinieblas. No le dé el gusto al diablo. No vuelva a las tinieblas. Así esté pasando una situación difícil, que alguien diga conmigo: así yo esté pasando una situación difícil, yo no vuelvo a las tinieblas. Pero ¿por qué le hice quedarse de pie? Porque muchos levantamos la mano. Usted tiene poder en su boca. No me menosprecie esto, porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios.
Usted es capaz de buscar a esa persona que tiene al lado y decirle: en esas tinieblas que estás viviendo va a resplandecer la luz de Cristo. En esas tinieblas que necesitas va a resplandecer la luz de Cristo. Va a resplandecer la luz de Cristo. Y dígalo. Y eso va a suceder porque Dios lo mandó. Porque Dios lo mandó. Tú lo tienes que creer. Tú lo tienes que vivir. Tú lo tienes que experimentar. Porque Dios lo mandó. Mandó que de las tinieblas resplandezca la luz. Que en vez de que vivas en tinieblas todo el tiempo, muestre la luz de Cristo. Tome asiento, ahora sí. Y no podemos seguir de largo. Porque en este versículo hay muchas cosas importantes. Ya vimos que número 1, ¿cómo no darle las gracias a Dios cuando éramos tinieblas, destinados por maldiciones a tinieblas eternas? Pero apareció Cristo. Es lo más maravilloso que te ha podido pasar en la vida, que Cristo haya aparecido en tu vida. Lo demás se añade o se va, pero esa presencia de Cristo no tiene precio, no tiene comparación. Dice: es el que resplandeció en nuestros corazones para vencer la opresión que te acosa, para vencer la opresión que te puede estar dominando, para vencer la opresión que puede estar dominando tu relación de pareja. Amor y odio. ¿Sabe que hay algo terrible? Se me hace a mí, yo no sé, ayer que fue Día de la Mujer, que una mujer permanezca con un hombre por miedo y no por amor. Pero las hay, y muchas. ¿Sabe qué me aterra a mí? Que un hombre permanezca con una mujer porque la mujer le sacia y le sirve, y no por amor y respeto. Y hay hombres así, y tienen sus sucursales afuera, pero llegan a la que consideran que les sacia y que les sirve, y no por amor y por respeto. Porque las dos cosas hay que tenerlas. De nada sirve que usted ame a su pareja si no la respeta. Y de nada sirve que usted respete a su pareja si no le ama. Y dice: y resplandeció en nuestros corazones para romper esa opresión espiritual, que es la primera que hay que romper. Cuando se rompe la opresión espiritual, se empiezan a romper las demás opresiones. Hay que tener ese resplandor de Cristo en el corazón. No de apariencia, no de que soy buen cristiano, mírenme, no, en el corazón. Y cuando hay el resplandor en el corazón, hay una iluminación. Hay una iluminación espiritual. Yo no estoy inventándome, ahí está en la parte final del versículo 6. Entonces el iluminado espiritualmente dice: yo no tengo por qué sentirme que me voy a morir. No tengo por qué sentirme que mi vida es para fracaso. No tengo por qué sentirme que no debía haber nacido. No, porque tiene la iluminación de que Dios le ha dicho en su palabra: yo escogí que tú fueras hombre o mujer porque tengo un plan contigo y tengo un propósito contigo. Dele la gloria a Dios.
Pero esa iluminación, cuando se está libre de la opresión, sirve para todo. Porque a lo mejor ese hombre así teso, que golpea las puertas, que escupe en medio de la sala, que golpea la mesa, que suelta cada palabrotota así, echa fuera a todo el mundo, a lo mejor tenga una iluminación. Y el Señor le diga: mírala, te ha ayudado, te ha rodeado, te ha sustentado, y le pagas con miedo, le pagas con temor. Y eso rompe allá adentro. O con ellas también le dicen: míralo, valóralo, susténtalo con tu palabra. Yo te puse para rodearlo, no para empujarlo. Alabado sea el Señor. Y dice la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Yo me hago una pregunta, amada iglesia, amada asamblea de Dios. ¿Un entontecido puede captar esto? Por favor, yo no quiero maltratar a nadie, pero seamos realistas, hermanos y hermanas amadas. Un entontecido espiritualmente puede resplandecerle el corazón. No, porque el corazón está lleno de cosas, de angustia, de amargura, de terror, de miedo, etcétera. Un entontecido no tiene la iluminación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe que aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este versículo? Porque Dios fue el que mandó. Y el que entró al corazón a quitar las tinieblas y poner la luz, el resplandor, se llama ¿cómo? Jesús de Nazaret. Y el que lleva la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios se llama ¿cómo? El Espíritu Santo de Dios. Ahí están manifestados. Amados, Jesús vino a libertar a los oprimidos. Vuélvale a sonreír a la persona de al lado. Dígale: amado, amada, Jesús vino a libertarte de toda opresión. ¿Y usted se atreve a hacerle algo? Yo creo que sí. Se sonríe y le dice: no te entontezcas, por favor, porque no te conviene, no te conviene. Por eso sé libre de la opresión en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted sabe tener el conocimiento de la gloria de Dios, lo poderoso que es para todas las áreas. Y la iluminación también puede venir para lo económico, para el hogar, para lo económico. Yo les he dado este testimonio y lo vuelvo a repetir. El primer centro comercial del mundo quedó en la ciudad de Manhattan. Se llama Macy's. Macy's fracasó 17 veces. Él lo único que le gustaba era el comercio. Y fracasó en el último negocio. Pero no se dio rendido. Se paró allá en el muelle, junto al mar. Dijo: bueno, voy a seguir. Y tuvo una primera iluminación. Dijo: lencería para las damas. Porque en Nueva York iban de todas partes del país a comprar. Dijo: lencería. Por ese lado. Y comenzó con su lencería. Y usted sabe qué es: botones y encajes y cosas y ropa interior y todo eso. O para hacer o para vender o ya hecha. Todo eso empezó a trabajar. Entonces él va y entra con unos judíos. Porque no estaba entontecido, estaba iluminado. Y los judíos le dicen: Señor, nosotros le traemos, él empieza a crecer el negocio. Entonces, allá en Estados Unidos es muy terrible lo de los impuestos. Llama a una sobrina. En la biografía dice que la sobrina era fanática, pero lo que querían decir era una cristiana evangélica muy firme. Y ella le empieza
a ayudar a cuadrar los impuestos, ventas, compras, proveedores, impuestos. Y él le hace una pregunta, porque ve que está fluyendo la clientela. Le dice: sobrina, ¿qué traemos para más clientes? Dice que ella se puso roja ahí delante del tío. Dijo: tío, ropa interior de París. Dijo: pues tú eres mujer, vamos a traer ropa interior. Y va y busca a unos quienes manejaban la ropa interior, los judíos. Bendecimos a los judíos. Y el judío le dijo: mire, señor Macy's, vamos a hacer algo. Ponga usted aquí en un lado la lencería. Ponga aquí en otro lado la ropa interior para las mujeres. Y ponga aquí en otro lado las vajillas. Que la mujer viene por los botones, termina comprando la ropa interior y se lleva una vajilla. Démosle la gloria a Dios, al Señor. Y bendigamos. Y así lo hizo. Y nació el primer lugar por departamentos. Hoy en día, yo voy a estar allá algún día. Me voy a tomar fotos. El primer centro comercial del mundo se llama Macy's, todavía existe. Entonces yo me pregunto, si él está entontecido después de 17 fracasos, y le dice a un marinero: présteme un ancla vieja, amárremela bien en el cuello, en los pies, y écheme a lo más profundo de este mar, porque estaba entontecido. Pero de alguna forma la semilla, la palabra que le habían sembrado en el corazón, resplandeció. Y creyó y se iluminó. En vez de quererse suicidar allá, de querer perecer, de querer enterrarse, se iluminó. Y oh, tremenda iluminación de bendición. Isaías 54, versículo 14. Porque alguien me pregunta: ¿cómo hago? ¿Cómo hago, predicador? ¿Cómo hago? Porque estoy entendiendo claramente que la opresión entontece y no está el tiempo para que yo ande entontecido o entontecida. No están las circunstancias para andar entontecidos. Están las circunstancias para andar con la sabiduría, con la iluminación de la palabra de Dios. ¿Cómo le hago? Entonces hay varios parámetros. Dice Isaías 54, 14. Con justicia serás adornada. Estará lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Aquí entramos a un parámetro. La opresión trae miedo, trae temor. ¿Y sabe a veces por qué vienen los celos? Por miedo, por temor. Y detrás está la opresión. ¿Qué mantiene lejos la opresión? Andar en la justicia de Dios. Y si la opresión está lejos, se va afuera el temor y el miedo. Muchos fracasos de muchos cristianos no ha sido el diablo, no ha sido la bruja, no ha sido el hechicero, ni siquiera ha sido la maldición. Ha sido el miedo, el temor. Porque como estaban entontecidos por la opresión, no tuvieron la iluminación de creerle a Dios y a su palabra. La opresión es un problema que se aborda en la Biblia de principio a fin. Porque la opresión implica uso de la violencia, de la coerción y de la corrupción. En pocas palabras, Dios ha mostrado que el opresor
Es el diablo, no es él. Dios llama a libertad. Eso es lo primero que se necesita. Justicia, ¿qué es? Obedecerle a Dios, cumplirle a Dios, apartarse para Dios, dejar el pecado que Dios dijo que se dejara, dejar las cosas ocultas que Dios dijo, déjalas. Tal vez los humanos no te ven, pero yo te veo en las cosas ocultas que haces, malas, porque en lo oculto también se puede hacer lo bueno, pero estamos hablando de las cosas ocultas malas. Y hay otra cosa que nos ayuda poderosamente, que es la unción santa para libertar. Vuelva por favor a Lucas 4, versículo 18. Y ubíquese conmigo ahí. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué describe eso? Un contacto íntimo. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, me ha enviado a proclamarle vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Escúchalo bien. Dios te ha dicho que vas a vivir de la palabra de Él. Y para vivir de la palabra de Él hay que tener un encuentro íntimo. La humanidad se deleita en los encuentros íntimos. Y si no, no fuéramos 8,000 y pico de millones de habitantes. Pero la humanidad se deleita en los encuentros íntimos de la carne. Y Dios aquí nos habla de un encuentro íntimo diferente. Con Él, nuestro espíritu y el espíritu de Él. La unción del Espíritu Santo se recibe al creer en Jesucristo y al tener una relación personal con Él. Se lo repito. La unción, cuando usted dice el Espíritu de Dios está sobre mí, está dispuesto a recibir y a creer en Jesucristo de Nazaret y a tener una relación personal con Él. Una relación personal. Para recibir la unción del Espíritu Santo hay que tener un corazón santo. El corazón es el que se carga de pecados, de idolatrías, de fornicaciones, de borracheras, de pornografías, de masturbaciones, de deleite en la droga, deleite en alcohol, deleite en la mentira. De todo eso se carga el corazón. Y la persona que tiene eso en el corazón lo lleva a los pensamientos. Y después de que lo lleva a los pensamientos, lo lleva a los hechos, a las acciones. Entonces, cuando una persona aprende a tener el corazón santo, sus pensamientos van a ser santos. Y sus acciones, ¿cómo van a ser? Santas. Y ahí viene la unción poderosa y respalda al Espíritu Santo, que cuando se le dice demonio de ruina, sales de aquí. Sale en el nombre de Jesús de Nazaret. Que cuando se le dice demonio de enfermedad, espíritu de enfermedad, te secas y desapareces. Obedece en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que cuando se declara la palabra de Dios y se dice, el Señor me ha dicho que otra vez abrirá camino en el desierto y río en la soledad, la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios hace
que se mueva ese camino a favor de los hijos de Dios. Que cuando se dice al diablo, callas y enmudeces, el diablo obedece porque percibe que es una persona que tiene su relación íntima con el Señor Jesucristo de Nazaret, y la unción poderosa del Espíritu Santo hace aún levantar de los muertos, hace abrir caminos donde no la hay, hace traer medicina, sanidad y curación de donde no existe en el planeta Tierra. La unción poderosa del Santo hace que un corazón de piedra se cambie en un corazón sensible, hace que el terco quiera ser un hombre manso y humilde de corazón. Esa es la unción poderosa del Santo, y la unción poderosa del Santo es la que va a cambiar esta nación, pero necesita de una iglesia con corazón santo, no una iglesia para estar esperando el dinero de los feligreses, una iglesia para que prepara a los feligreses a tener el corazón como el corazón de Jesucristo. Démosle la gloria a Dios y alabémoslo. Tome asiento, por favor. Tener un corazón santo, vivir libre de pecado. Vivir libre de pecado. El pecado asedia. El pecado está ahí en ti. Ay, pastor, el pecado está en nosotros. Y entonces no hay que dejarlo prosperar. No hay que dejarlo crecer. Hay que estar contra él. En otra época yo pequé, ahora ya no. En otra época caí, ahora ya no. En otra época pecado me dominabas, ahora ya no. Así es. Para tener la unción se necesita tener una relación personal y viva con el Espíritu Santo. La Biblia habla que la unción era un acto físico que consistía en untar con aceite sagrado a las personas u objetos. Era untarlos, era impregnarlos. Gracias. Era impregnarlos con aceite. En el Antiguo Testamento, ser untado con el aceite era una señal de que Dios había elegido a alguien para un propósito santo. Eso era en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento el ungido siempre el aceite. Fuera un rey, fuera un profeta o fuera un sacerdote. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo es presentado como el rey, como el sacerdote y como el profeta ungido de Dios, que trajo la unción del Santo. Los cristianos verdaderos de hoy, los verdaderos cristianos, también son ungidos por medio de Jesucristo de Nazaret. ¿Sabe? Yo veía cantar personas ahorita. ¿Cómo es que dice esa canción? Si tú no dices que vas, yo no voy a ningún lugar. Si tu presencia, ¿cómo es? Y póngame cuidado. Y yo observaba, bueno, yo me metí también, me salían mis lágrimas. Qué bonito momento para ofrecerle sus lágrimas al Señor. No al que lo ofendió, para ofrecerle. Y yo veía personas con una entrega en esa canción, porque creo que se la estaban cantando a Jesús de Nazaret, no a los cantores o a los músicos o músicas o cantoras
no al pastor o a la pastora, que apartaron por un momento y levantaron sus ojos y levantaron su voz y le dijeron: es tu presencia, Señor Jesucristo, es tu presencia. Y en esos momentos, cuando alguien hace esto, el Espíritu de Dios, el Señor lo unge. ¿Con qué lo unge? Con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y al estar ungido con la presencia del Espíritu Santo de Dios, puede darle buenas nuevas a los pobres. Puede decirle al hermano o a la hermana que tiene al lado: no temas, mi hermano, no temas, mi hermana. Dios está con nosotros y Él hará cosas maravillosas. Cuando alguien tiene la unción dada por Jesucristo, puede sanar a los quebrantados de corazón. Cuando alguien tiene la unción por exaltar a Jesucristo, por tener ese momento íntimo con Él y decirle: tu presencia es lo más valioso en mi vida, tu presencia es lo que me hace vivir en este tiempo, tu presencia es lo que va a hacer vivir a mis hijos, tu presencia es lo que va a hacer salvar a mi familia. El Señor le da la unción para pregonar libertad a los cautivos. ¿Sabe ahora por qué entiendo yo que las liberaciones hay que hablar duro? Porque un pregón es un grito. Y aquí está diciendo: grítale a los cautivos que la unción que trae el poder del nombre de Jesús de Nazaret y la presencia del Espíritu Santo de Dios hace que se rompan las cadenas de cautividad. Cuando se tiene la unción del Santo, se le da vista a los ciegos. ¿Cuántos éramos ciegos? Uy, yo era un ciego de los más tremendos. Uy, yo me metí a lo que fuera. Arriesgué mi vida terriblemente. Hasta que Dios usó unas ungidas y me abrieron los ojos. Te estás dañando a ti, pero estás dañando a otros. Y Dios usó mi pastora, y Dios la bendiga, para enseñarme: mira más allá de esta vida terrenal, mira la eternidad. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿En un lugar de tormento, en un lugar de dolor, en un lugar de angustia permanente? ¿O la quieres pasar allá en esas moradas celestiales donde el Señor Jesucristo fue a prepararlas? Cuando se tiene la unción del Santo, se pone en libertad. Es una orden. Dios mandó a los oprimidos. La unción debe ser una experiencia interna. A veces, y yo le respeto eso a usted, amado y amada, y también es necesario, nos ungimos con aceite, porque lo manda la Biblia. Pero la unción grande, la unción poderosa para el Nuevo Testamento, la interna. Por eso el diablo te quiere entontecido o entontecida, para que no te ilumine esa gloria de Dios de tener la unción del Santo, que esta que pregonó Jesús de Nazaret, tú la lleves en tu interior para todas partes. Es el mover y el obrar del Espíritu Santo que mora en nosotros. Sí, el mover. Dios te vuelve a decir a través de esta predicación que tú vives
es por la palabra de Dios. Que tus hijos vivirán por la palabra de Dios. Que tu salud estará por la palabra de Dios. Que tu economía estará por la palabra de Dios. Que la liberación de los cautivos de tu casa será por la palabra de Dios. Pero también, ya para ir terminando, hay que querer y hay que poder deshacer esa opresión. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 8. Ahorita vamos a ministrar. Vamos a declarar que esa opresión se rompen, esos yugos se rompen. Yo quiero que se vuelva eso. Una vez estábamos en un lugar. Fue tan poderosa esa liberación de esa casa que salió el demonio y eso explotó ese televisor. ¡Paz! Y uy, Señor Dios de la gloria, qué manifestación poderosa de tu presencia. Pero para eso hay que tener unción. La unción del Santo. No es cuestión de impregnarse solo del aceite de oliva, gloria a Dios. Es cuestión de desarrollar eso en el interior. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. ¿Y le dio qué? Un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál nombre hemos nombrado hoy? La opresión, el temor, el miedo. Pero vamos a la palabra de Dios. Dice, aquí me dice la Biblia que Dios lo exaltó al Señor Jesucristo. Y que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces usted puede decir, bueno, devuélvamela un poquito, predicador. O sea, que el nombre de Jesús de Nazaret está por encima de ese nombre de la opresión. O sea que el nombre de Jesús de Nazaret está por encima de esa ruina, de ese fracaso, de ese problema familiar, de esa enfermedad. Y nosotros decimos sí, amén. Dele el aplauso, se lo va a bendecir. Y dice el 10, para que en el nombre de Jesús, de Jesús, se doble toda rodilla. ¿Qué significa doblar toda rodilla? Se somete. ¿De qué? De los que están en los cielos. Se dobla la rodilla de los ángeles y de los demonios que están en el segundo cielo. Y en la tierra se dobla la rodilla. Y usted lo ha visto cómo se dobla la rodilla. Cuando usted dice, voy a esa diligencia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ve cómo se dobló la rodilla y le atendieron a usted muy bien. Pero también dice de debajo de la tierra, los demonios doblan rodilla. Y eso fue lo que le pasó a esta persona incrédula, que se acordó en medio de la experiencia que estaba viviendo, que los demonios lo querían destrozar, que dijo, Jesús, 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 porque el Señor le había dado la autorización para nombrarlo. Inmediatamente se apartó todo, porque eso, delante de ese nombre se dobla toda rodilla. Liberación de la opresión y del miedo. ¿Cuántos tienen como ese sentir? Uy, yo quiero eso para mí y me voy a poner de pie ahorita porque quiero esa liberación de toda opresión, de todo miedo, en el poder de Jesús de Nazaret. Como usted lo quiere, comience a decirle, Padre que estás en los cielos,
Yo quiero que el Espíritu del Señor esté sobre mí en este momento. Yo quiero tener la unción del Santo. Perdóname, Señor, si he permitido al opresor para que me entontezca mi fe, me entontezca mi carácter cristiano. Perdóname, Señor, y renuncio al opresor y no le recibo nada al opresor en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, yo quiero esa unción en esta hora para poderle dar buenas nuevas a tanta pobreza que hay, a tantos que están en pobreza espiritual, a tantos que están en pobreza anímica, en pobreza familiar. Señor, para que tú me des esa unción para sanar a los quebrantados de corazón. Hay muchas personas quebrantadas de corazón, angustiadas, dolidas, muy enfermas del corazón. Señor, que me des esa unción a pregonar, a gritar, a anunciar poderosamente que hay libertad a los cautivos por la brujería, a los cautivos por la hechicería, a los cautivos por las maldiciones generacionales, a los cautivos por los vicios, a los cautivos por los malos hábitos, Dios de la gloria. Señor, dame esa unción para darle vista a los ciegos. Hoy hay muchos ciegos, están enceguecidos por el internet, están enceguecidos, Señor, por lo que sale en el internet, o están enceguecidos de lo que verdaderamente está pasando en el mundo. Señor, dame la unción para poner en libertad a los oprimidos por el diablo, por la economía, por la salud, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Usted lo ha recibido? La va a poner por obra. Yo no sé cuál es su opresión, mas había una hermosa mujer que ya está con el Señor. Me transmitía a mí tanta ternura esa mujer. Y me dejó regalos, no crea. Todavía tengo una olla express grandota, porque en una iglesia donde estábamos, ella cerró la intercesión o entregó algo. Y estaba yo cocinando y se me explotó la olla express. Y ella llegó con su pensión y me regaló una olla express grande. Todavía la tengo y le digo a mi esposa, no ven, tengo un vaso grande. Porque una vez pedí, dijo, para mi pastor que necesito. Y entonces ella, cuando yo decía cosas como estas, ella levantaba su mano. Me decía, pastor, y para los que tenemos de todas clases, problemas económicos, problemas familiares, problemas de la salud. Yo decía, también hay esa unción para arreglar todo, y todo es todo. Pero yo no sé cuál es la opresión que le está teniendo a usted dominado, que le está teniendo a usted sometido, que lo tiene bajo yugo. Y con esa unción que usted declaró ya, que la recibía por amar a Jesucristo, usted va a empezar a declarar que esa opresión se va y que su vida está para libertad y no para esclavitud. Levante la voz y comience a decir, Padre, que estás en los cielos, en el poder de Jesús de Nazaret, con la unción que me ha dado el Espíritu Santo de Dios. Ahora voy a subir la voz y en vez de cautividad voy a gritar libertad. Dígalo duro, libertad, libertad. Dígalo otra vez duro, libertad, libertad, libertad de la angustia, libertad de la preocupación, libertad. Dígalo ahora, digo fuertemente, libertad, libertad de la opresión. Suba la voz y dígalo, libertad, libertad. Cristo vino a traer la libertad, fuera esa opresión. Levante la voz y dígalo fuerte, fuera, fuera de mi casa, fuera de mi familia, fuera de mi hogar. Esa opresión sale de mi vida, sale de mi hogar, sale de mi familia, sale de mi relación familiar. Levanta la voz y dilo duro, fuera, fuera en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Sale
Sale esa opresión de mi casa, sale esa opresión espiritual, sale esa opresión familiar, sale esa opresión sentimental, sale ahora mismo en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo. Levante la voz y diga: no prevalece, no prevalece, no prevalece esa opresión, no prevalece, porque Jesús de Nazaret es nombre sobre todo nombre. Levanta la voz y dilo: Jesús de Nazaret es nombre sobre todo nombre, es nombre sobre ese problema, es nombre sobre esa enfermedad, es nombre sobre esa angustia, es nombre sobre ese dolor, es nombre en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ya para terminar, ¿usted cree en la unción del Santo? ¿Y usted cree que Dios puede traer milagros, sanidades y fe? Eso está en la palabra. El Espíritu Santo de Dios da esos regalos. ¿Cuántos se atreven ahí, en su puesto, en un acto de fe soberano, levantar las manos, cerrar los ojos, ahorita descomunicarse de cualquier cosa terrenal y recibir algo del Espíritu de Dios, recibir un don, un regalo, una fuerza nueva del Espíritu Santo de Dios? Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Jaba, Dai, Sama, Aya, Saba, Catarraba, Saba. Esa nueva esperanza, esa nueva fe, ese nuevo camino. O quizá alguien ha venido por un milagro grande. Este es el momento en que levanta sus manos y le dice: Señor, en tu palabra dice que tú tienes dones de milagros. En tu palabra dice que hay dones de sanidades. En tu palabra dice que hay dones de fe, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo levanto mis manos para creer que hay un Dios. Alguien que lo diga. Yo levanto mis manos para creer que hay un Dios verdadero, santo, eterno, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y yo creo que confesando que Jesús de Nazaret es el Señor, yo creo que se está derramando algo grande sobre mí. Y si usted quiere ir más allá, dígalo: y se está derramando sobre mi casa, y se está derramando sobre mi familia, y se está derramando sobre mi hogar. Más allá de lo que puedo esperar, más allá de lo que puedo creer, más allá. Levanta tu voz y dile: yo lo creo, Señor. Te siento aquí. Levanta la voz sin temor. Dígale: yo lo creo, porque vivo por tu palabra. Creo a tu palabra, Señor. Señor, y tú me has dicho hoy que voy a vivir por tu palabra, que mi casa va a vivir por tu palabra. Y yo lo creo, Señor. Ese milagro de sanidad, alguien que levante la mano y diga: yo recibo ese milagro de sanidad. Lo recibo, porque así lo dice la palabra. Ese milagro de liberación económica, alguien que lo diga: no me escogió Dios para vivir esclavo de la angustia, no me escogió Dios para vivir esclavo de la pobreza, esclavo de la ruina. Alguien que levante la voz y diga: no me escogió Dios para vivir esclavo del fracaso. Ese fracaso se va. Dígalo con fuerza: ese fracaso se va de mi vida, ese fracaso se va de mi hogar, ese fracaso se va, porque Dios no dio la unción santa para fracasar. Dios dio la unción santa para mostrar la gloria de Él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así es, dígalo: Señor, yo recibo ese anhelo de mi corazón conforme a tu voluntad, porque tú eres bueno. Alguien que levante la voz y diga: quiero orar por mi nación de Colombia. La nación mía no es para el diablo, no es para los demonios, no es para los que tienen el pacto con la muerte y el convenio con el Seol. Esta nación es para Jesús de Nazaret. Está en el plan de Dios salvar esta nación y levantarla. Alguien que diga: mi familia se salvará,
pudrirá, porque la unción del Santo les hará pudrir el yugo. El yugo se pudrirá, el yugo de alcoholismo se pudrirá, el yugo de idolatría se pudrirá, el yugo de ruina, de odio, de resentimiento se pudrirá a causa de la unción del Santo. Alguien que ore por esta ciudad y diga: no más ver tanto delito, no más ver tanta cosa en esta ciudad, porque la unción del Santo se mueve a través de la iglesia. Por eso se sale a evangelizar, por eso se va al colegio, y no teman los que van al colegio. Dice Dios: yo iré de ustedes y desharé las obras de los agoreros, desharé las obras de los brujos, desharé las obras de los idólatras, porque quiero salvar las almas a través de ustedes. Alguien que quiera más y dígale: Señor, dame más, dame más, dame más. Dame más de las fuerzas que vienen de ti. Dame más de esa unción, Señor. Dame más de ese poder. Dame más de esa fe. Dame más, Señor. Dame más, Dios de la gloria. Dame más. Necesito más. Necesito más. Necesito más de ti, Señor. Necesito más de tu llenura. Necesito más de tu poder. Necesito más. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Padre, te damos gracias y hoy declaramos que tú quieres la liberación de la opresión y del miedo. Ponte la mano sobre el corazón y declara ahí: ese miedo, ese temor se seca y desaparece y ya no tiene que estar más dentro de mí. Ese miedo y ese temor que me ha llevado a cometer tantos errores, a buscar las tinieblas en vez de la luz, se seca y desaparece en el nombre de Cristo. Y diga ahí: aquí en mi corazón resplandece la luz del Señor Jesucristo de Nazaret, y en mi entendimiento hay una iluminación. Ahora tengo iluminación. Sé que Dios me tiene para bendición. Sé que Dios me tiene como hijo para ser un coheredero. Sé que Dios me tiene para levantarme, para ayudarme, para sustentarme, para favorecerme. Y ahora lo alabo. Alguien que le grite fuerte: gloria a Dios, duro. Alguien que le vuelva a gritar: gloria a Dios. Y alguien que vuelva a decir: gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor. Amén. Si ha venido una persona por primera vez que no haya recibido a Cristo en su corazón, gloria a Dios. Hay que ganar almas. Hay que ganar almas. Amén. Vamos a levantar las manos hacia el cielo de Dios. Levántalas alto. Y allá viene tu socorro. Y te digo algo: vas a tener experiencia, no te afanes, en sueños y en revelaciones. Es Él el que los envía. Recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios. La bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la sentimental y la familiar. Que Dios les continúe bendiciendo.